El 2022 llega con la reactivación del catálogo divino. Damos infinitas gracias al Señor por permitirnos esta nueva oportunidad para compartir con todos ustedes las grandezas de su reino, manifestadas en su santa palabra. Y el tiempo va corriendo, pero nunca es tarde para abrir el corazón a la acción de Dios, para dejarnos transformar por su misericordia. Y es por ello que las hermanas trovadoras de la Eucaristía estamos nuevamente aquí, invitándolos a escuchar atentamente los testimonios de los santos. Por eso, con gran entusiasmo y con la energía bien arriba, vamos a dar paso a los santos que conmemoramos en este día, 24 de enero. Ellos son San Francisco de Sales, obispo; San Exuperancio, obispo; San Feliciano, obispo; San Sabiniano, mártir; Santa Xenia, virgen; Beata Maripuz Pan, fundadora; Beata Paula Gambara Costa, viuda; y Beato Timoteo Giacardo, presbítero. ¿Y a cuál de todos ellos conoceremos hoy? Hoy conoceremos la historia de un hombre brillante. Una de sus frases célebres era: la medida del amor es amar sin medida. Fue escritor y dejó majestuosas obras literarias de espiritualidad. Es el patrono de los periodistas y escritores católicos. Además, fue un amigo cercano de Santa Juana de Chantal y superaba la adversidad con gran ternura. Se trata nada más y nada menos que de San Francisco de Sales, el santo de la ternura. Nació en Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Su madre fue Francisca de Boissy y le enseñaba el catecismo y le narraba bellos ejemplos religiosos. Su padre, don Francisco, tenía temor de que su hijo fuera a crecer flojo de voluntad. Entonces le consiguió de profesor a un sacerdote muy rígido y muy exigente, el padre Diaghi. A los 8 años entró en el colegio de Annecy y a los 10 años hizo su primera comunión junto con la confirmación. Desde ese día se propuso no dejar pasar un día sin visitar a Jesús sacramentado en el templo o en la capilla del colegio. A los 14 años, su padre le había enviado al colegio de Navarra, pero Francisco, que temía por su vocación, consiguió que consintiera en dejarle ir al colegio de Clermont, dirigido por los padres jesuitas. Cada día estaba más decidido a consagrarse a Dios y acabó por hacer voto de castidad perpetua, poniéndose bajo la protección de la Santísima Virgen. Francisco tenía 18 años. Su carácter era muy inclinado a la ira, pero lograba contenerse de tal manera que muchos llegaban hasta imaginarse que a Francisco nunca le daba mal genio por nada. En el 1588 partió a Padua. Su padre le había dado la orden de estudiar abogacía, doctorarse en Derecho. Él obedeció dedicando 4 horas a la abogacía y otras 4 estudiaba teología. Haciendo un plan enumerado de acciones piadosas, Francisco mantuvo protegido su corazón todo el tiempo en el que estuvo estudiando y a los 24 años obtuvo el doctorado en leyes. Hasta entonces Francisco solo había confiado a su madre y a algunos amigos íntimos su deseo de consagrarse a Dios. Su padre, el señor de Boissy, lamentaba que su hijo se negara a aceptar un puesto en el Senado y que no hubiese querido casarse, pero jamás había sospechado que pensara en hacerse sacerdote. De forma inesperada, el Santo Padre lo nombra obispo y Francisco acepta con la esperanza de que su padre accediera así más fácilmente a su ordenación. Fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1593. A partir de ese momento, se entregó al cumplimiento de sus nuevos deberes con un celo que nunca decayó. En ese entonces, los habitantes de la costa sur del lago de Ginebra sufrían constantes ataques de los ejércitos protestantes, y el duque de Saboya rogó al obispo Granier que mandase misioneros a evangelizar. El obispo presentó el asunto a la consideración de su capítulo, sin ocultar sus dificultades y peligros. De todos los presentes, Francisco fue quien mejor comprendió la gravedad del problema y se ofreció a desempeñar ese duro trabajo, diciendo: Señor,
si creéis que yo pueda ser útil en esa misión, dadme la orden de ir, que yo estoy pronto a obedecer, y me consideraré dichoso de haber sido elegido para ella». El obispo aceptó al punto, pero el padre de Francisco, al enterarse, se dirigió a Annecy y arrodillándose a los pies del obispo, dijo: «Señor, yo permití que mi primogénito, la esperanza de mi casa, de mi avancada edad y de mi vida, se consagrara al servicio de la Iglesia, pero yo quiero que sea un confesor y no un mártir». Cuando el obispo, impresionado, se disponía a ceder, el mismo Francisco le rogó que se mantuviese firme. ¿Vais a hacerme indigno del reino de los cielos? Yo he puesto la mano en el arado, no me hagáis volver atrás. El obispo intentó disuadir al señor de Boissy, pero éste dijo: «No quiero oponerme a la voluntad de Dios, pero tampoco quiero ser el asesino de mi hijo, permitiendo su participación en esta empresa descabellada. Yo jamás autorizaré esta misión». Francisco tuvo que emprender el viaje sin la bendición de su padre el 14 de septiembre de 1594. En la región de Thonon quedaban apenas unos 20 católicos. Francisco entró en contacto con ellos y los exhortó a perseverar valientemente. El tiempo pasaba y el fruto del trabajo de los misioneros era muy escaso. Por otra parte, el señor de Boissy enviaba constantemente cartas a su hijo ordenándole que abandonase aquella misión. Francisco respondía siempre que si su obispo no le daba una orden formal de volver, no abandonaría su puesto. Para avanzar en la evangelización, empezó a escribir una serie de panfletos en los que exponía la doctrina de la Iglesia y refutaba la de los calvinistas. Poco a poco el auditorio de sus sermones fue más numeroso, al tiempo que los panfletos hacían efecto en el pueblo. El número de conversiones empezó a aumentar y llegó a formarse una corriente continua de apóstatas que volvían a reconciliarse con la Iglesia. Cuando el obispo Granier fue a visitar la misión, 3 o 4 años más tarde, los frutos de la abnegación y celo de San Francisco de Sales eran visibles. Como coadjutor de Ginebra y con su abundante correspondencia, alentó y guió a innumerables personas que necesitaban de su ayuda. Su libro más afamado es La Introducción a la vida devota. En 1622 sufrió una parálisis. En su lecho repetía: «Puse toda mi esperanza en el Señor, y me oyó y escuchó mis súplicas, y me sacó del foso de la miseria y del pantano de la iniquidad». Su última palabra fue: «Jesús». Expiró dulcemente a los 56 años de edad, el 28 de diciembre de 1622, fiesta de los Santos Inocentes. Qué gran testimonio el que hemos escuchado y qué gran inspiración la que queda en nuestro corazón. Pidamos al Señor, a través de este santo, que nos ayude en nuestros propósitos de alcanzar la santidad. Señor Dios nuestro, que quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, para ganarlos a todos, haz que, iluminados por su ejemplo, también nosotros sepamos manifestar la dulzura de tu amor en el servicio de nuestros hermanos. Amén. San Francisco de Sales, quien siempre buscó planes concretos para evitar el pecado y vivir en la gracia, es un ejemplo de perseverancia y disciplina que todos debemos tener en cuenta. Los invitamos a buscar sus libros. Son verdaderos tesoros de espiritualidad. No dejemos para mañana nuestra conversión. Hagamos propósitos firmes y seamos tercos, pero muy tercos, en el deseo de cumplir en todo la voluntad divina.
y rogando a Dios que nos mantenga firmes en el bien, gocemos de la intercesión de este santo. San Francisco de Sales, ruega por nosotros.